En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Orar es hablar con Dios, seguro de que nos mira. ¿Acaso no va a ver el que hizo el ojo? Seguro de que nos escucha. ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? Y con plena confianza elevamos nuestra mente y nuestro corazón a Él. Señor Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de los apóstoles, Dios de nuestros padres, invisible pero todopoderoso, estamos en tu presencia. Queremos escuchar tu palabra para saber cómo debemos actuar para agradarte a ti, para caminar por tus senderos. Pues si tú no nos iluminas, no podemos tener luz en nuestra vida y andaremos en la oscuridad. Tu palabra es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestros senderos. Necesitamos la presencia tuya, que tu Santo Espíritu, Señor, prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino, que es tu palabra. El Espíritu de Dios sopla de los 4 puntos cardinales y ven a obrar en cada uno de nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Queridos hermanos, qué alegría poderles saludar en esta maravillosa tarde. Gracias a la familia Fuenterreal. Gracias a la familia Fuenterreal que nos ha recibido, y gracias a ustedes por estar aquí dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Voy a comenzar haciendo una pregunta. ¿Quién de ustedes quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Ah, de veras? Muy bien, bajen la mano. Si de verdad quieren hacer lo que le agrada al Señor, no pueden hacerlo si antes no saben qué es lo que le agrada a Dios. Así de sencillo. Todos nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, por eso somos creyentes, por eso somos cristianos, por eso de una u otra manera queremos servirle a Dios. Pero sí es necesario tener claro cómo es que ustedes y yo podemos conocer la voluntad de Dios. Niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, feos y bonitos, ricos y pobres, blancos y negros, todos tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Pero ojo, esa voluntad de Dios en medio del mundo en que estamos, cada persona que usted se encuentre va a decir: la voluntad de Dios es esta, Dios quiere esto, Dios quiere esto, Dios quiere esto, y cada uno lo dice a su antojo. Y unos pueden decir una cosa, otros pueden decir otra, y otros pueden decir otra. Y quedamos perdidos, porque al final quedamos confundidos. ¿A quién creerle? Necesitamos entonces una base, un fundamento, y esa base y ese fundamento lo tenemos los cristianos en la palabra de Dios, que Dios nos dejó dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que nos diga a nosotros, como dice el salmista, nos alumbre el camino. Y así podamos nosotros actuar conforme al querer de Dios. Voy a comenzar una cita que ustedes la saben, pero que se la voy a recordar. Juan 20:30. En San Juan 20:30 nos viene a decir la Biblia cómo es
¿cómo es que una persona puede alcanzar la fe? Y luego de la fe, la salvación. Ustedes y yo podríamos decir, bueno, la fe yo la puedo adquirir, la puedo comprar en una farmacia o en una panadería. Eso no se compra, eso no se vende. Eso se adquiere. Y se va cada día adquiriendo más y más y más la fe. ¿De qué manera? Bueno, vamos a escuchar lo que dice la Biblia. Lo que diga la Biblia yo lo creo. A ver, y entonces ustedes van a hacer una apuesta. ¿Cuál de ustedes va en el futuro a tener más fe? Ahorita vamos a decir que todos partamos de un mismo punto. Queremos tener fe, partamos de ahí. Y mirémonos al futuro. ¿Quién quiere tener más fe? No más dinero, más fe. No más fama, más fe. No más cosas, más fe. ¿Cómo dice la Sagrada Escritura Juan 20:30? Escuchemos, pongamos la lupita. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas. Estas han sido escritas. Muchas cosas hizo Jesús que no se escribieron. Pero estas que están en las Sagradas Escrituras han sido escritas. ¿Para qué? Para que crean. Listo. ¿Para qué fueron escritas? Para que crean. Listo. ¿Para qué fueron escritas? Para que crean. ¿Qué es lo que no entienden? O sea que la manera de usted y yo adquirir la fe es a través de la palabra de Dios. Estas fueron escritas para que crean. Nadie puede tener fe si no es a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos va diciendo quién es Dios, nos va diciendo qué puede Dios, qué nos promete Dios, qué hace Dios, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios. Y usted y yo tomamos una decisión. ¿Le creo o no le creo? La fe, muchas personas piensan y dicen, es que yo tengo fe porque yo soy amigo del obispo. Petronilo le patina, Coco le patina, Coco le patina, Coco. Así no es. Yo tengo fe si yo leo la palabra de Dios y creo la palabra de Dios, tengo fe. Y si no, mi fe es vacía, es hueca. No sirve para nada. La fe verdadera es cuando yo leo la palabra de Dios y dice la Biblia, todo esto fue escrito, ¿para qué? Crean. Normalmente ustedes escuchan a la gente decir que ellos creen, y todos dicen creen. Y usted dice, ¿y usted lee la palabra de Dios? No. ¿Y cómo creen? Pero mañana van a los brujos. ¿Por qué? Porque de verdad no creen. Pero mañana se meten a evangélicos. ¿Por qué? Porque de verdad no creen. Porque si creyeran, no habría tanta gente que va a los brujos, no habría tanta gente que se meta en evangélicos o que se vuelven ateos. Pero no era que creían, decían creer. Pero no estaban fundamentados, sustentados en las Sagradas Escrituras y su fe no era firme, no era sólida. Y ahora, todo esto que está escrito se escribió precisamente para que ustedes crean. Ahora, y creyendo, ¿qué ganamos con creer? Escuche. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo. Y creyendo, vamos a ver, ¿qué ganamos con creer? El Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Crean. Crean y tendrán vida por su nombre. Miren lo que ganamos con creer. Crean. Crean y tendrán vida por su nombre. Más claro, imposible. Más claro, imposible. Crean y tendrán vida en su nombre. ¿Y qué significa en su nombre? Por Cristo. Por creerle a Cristo en su palabra. ¿Se acuerdan cuál es la queja de Jesucristo en Lucas capítulo 6, versículo 46?
¿Se acuerdan cuál es la queja del Señor? Aquella gente que cree en Jesucristo, pero que no le cree a Jesucristo. La mayoría de gente cree en Jesucristo, pero no le cree a Jesucristo. La Biblia fue hecha para que crean y tengan vida en su nombre. Y la mayoría de gente cree en Jesucristo, pero no le cree a Jesucristo. Y esto no lo dije yo. Eso ya está escrito en Lucas 6:46. La queja de Jesucristo. A ver, ¿cuál es la queja de Jesucristo para los cristianos? Óiganlo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? La gente cree que Jesús es Señor y le llaman Señor, Señor. Cristo es mi Señor. Yo tengo fe en Cristo mi Señor. Ya estoy salvo. Y Jesús dice, error, error, error. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? A Jesús no le llena eso. No se conforma con que usted y yo digamos, yo creo que Jesús es el Señor. Esa es mi fe. No, esa no es la fe que Jesús quiere. Eso es parte de la fe, pero esa no es la fe que Jesús quiere. Jesús quiere algo más. Repítalo de nuevo. ¿Cuál es la queja? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Es un reclamo. ¿Qué les está pasando? Se quedan solamente diciendo que yo soy el Señor. Y me llaman Señor, Señor. ¿Por qué lo hacen? Y ahora escuche la queja. Otra vez. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que le digo? Bárbaro. Entonces la fe no es creer que Jesús es el Señor. La fe es hacer lo que Él dice. De eso se trata. Pero ¿cómo voy a hacer yo lo que Jesús dice si no he leído la Biblia? Que alguien me explique. Por eso San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y el que conoce las Escrituras, conoce a Jesucristo, porque ahí está lo que Él hizo, lo que Él dijo, lo que Él prometió, como Él piensa, como Él quiere que actuemos. Y Jesús se queja. La mayoría de cristianos creemos que Jesús es el Señor. Y hasta ahí llegamos y esa es la maximita fe que tenemos. Pero Jesús dice, no, esa no es la fe que yo quiero. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les mando. ¿Y dónde está escrito lo que Él nos manda? En su palabra. ¿Y cómo voy a saber yo lo que Él me manda? Leyendo su palabra. Y si no leo la palabra, ustedes verán, estos días miraba por televisión, estaban entrevistando a una cristiana evangélica. Una cristiana evangélica. Y le preguntaban, ¿cómo se explica que usted sea cristiana? Y era un periodista. ¿Y cómo se explica que siendo usted cristiana, usted mató a Julano de tal? Explíqueme. Y ella decía, se lo voy a explicar. Yo soy cristiana. Dios quiere que yo sea feliz. Dios me creó para que yo sea feliz, ¿sí o no? Y le dijo el hombre, pues claro que sí. Dijo, bueno, esa persona no me dejaba ser feliz. Me amargaba la vida. Y cuando yo le maté, se quitó la persona que me amargaba la vida y estoy dándole gloria a Dios porque Dios quiere que yo sea feliz. Y quitando a esa persona del camino, yo soy feliz y Dios está feliz conmigo. ¡Qué bárbaro! Que lo diga una cristiana evangélica por un canal de televisión, públicamente, fin de mundo. Fin de mundo. Pero eso lo dice la Biblia, que para ser feliz tenemos que quitar a la persona que nos amarga la vida, quitarle la vida. No, pero por no leer las Sagradas Escrituras, no hacemos lo que Él manda, sino lo que nosotros pensamos. Ah, pero era cristiana evangélica y reconocía que Cristo es el Señor. Ustedes no se dan cuenta
que hay hoy día la gente que dice, aplaude y dice, se pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, creen en el Señor. Creen en el Señor y dice, pero Dios manda, ámense los unos a los otros. Pero eso es lo que Dios manda. Sí, Dios manda que nos amemos los unos a los otros, sí. Pero Él dice, como yo los he amado. No le quiten ese pedacito. Pero al no leer las Escrituras, no nos damos cuenta cómo es que tenemos que amar. Y nos engañamos. Necesitamos leer las Escrituras. Yo recuerdo que un día estando en el seminario, digo, un seminarista de tercer año de teología, va a explicarles por qué Mateo no fue capaz de ver a Jesús. ¿Por qué Mateo era pequeño y tenía que subirse a un árbol para ver a Jesús? ¿Y qué significa eso? ¿Quién? Saqueo. Bueno, el seminarista decía Mateo. Y ninguno se dio cuenta. Y cuando salimos decía, qué explicación más bonita de Mateo. Y yo decía, en el seminario, seminaristas, y que no se den cuenta que este hombre estaba hablando de otro que no era, porque no habían leído las Escrituras. Qué bárbaro, ¿no? Llegamos a cometer grandes errores. No conocer las Escrituras, es no conocer a Cristo. La queja de Jesucristo es, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Pero ¿dónde está lo que Él nos manda? En las Sagradas Escrituras. Los mandatos de Dios, la palabra de Dios, como usted lo quiera llamar, la ley del Señor, póngale el nombre que usted quiera. Y si lo miramos, por ejemplo, entonces, sabiendo de que la palabra de Dios es importante para nuestra vida, ¿cómo lo diría el Salmo, el primer Salmo? Salmo 1. El Salmo 1, ¿cómo viene a decirnos a nosotros la necesidad de la palabra de Dios, de la ley de Dios, del mandato del Señor, lo que Dios manda? ¿Qué ganamos? Aquí hoy pone la Biblia un cristiano que lee la palabra y cree en la palabra y un cristiano que no cree en la palabra. Hoy pone Dios un religioso, una religiosa que cree en la palabra y uno que no cree en la palabra. Hoy pone Dios un sacerdote, un obispo, una monja que cree en la palabra y otro que no cree en la palabra. Y aquí están los dos grupos. Y ustedes y yo podemos ubicarnos en cualquiera de esos dos grupos. Pero solamente hay dos grupos. Verán que hay dos. 1 y 2. Salmo 1. Pongan cuidado. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de los burlones. Mas le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y día. Dos grupos. Unos que se deleita estando con los malos. ¿Para dónde va Vicente? Para allá donde va la gente. Y el otro, ¿en qué se deleita? En la ley del Señor. ¿Y la medita? ¿Otra vez? Y medita su ley de noche y día. Aquí la Biblia presenta dos grupos. Repítalo de nuevo. Primero, comience de nuevo. Dichoso el hombre. Dichoso, dichoso. ¿Quién quiere ser dichoso? Bienaventurado. Bienaventurado el hombre, la mujer, el cristiano. Que no va a reuniones de malvados. Que no va a reuniones de malvados. No se reúne con los malos a hacer maldades. Ni sigue el camino de los pecadores. Ni sigue el camino de aquellos que actúan a espalda de Dios. Ni se sienta en la junta de burlones. Ni anda burlándose de los demás y burlándose de Dios. Mas le agrada. Más le agrada, a ver, ¿de cuál grupo es usted? Más le agrada La ley del Señor. ¿A usted le agrada la ley del Señor? ¿Le agrada la palabra de Dios? ¿Se deleita? ¿Le gusta? ¿La saborea? Vamos a ver qué dice. Y medita su ley de noche y día. ¿De qué grupo está usted?
medita la palabra de Dios de noche y de día? No me responda, pero yo estoy leyendo la palabra de Dios. No me responda, pero hagamos un examen de conciencia si vamos bien o vamos mal. Niños, jóvenes y adultos. A ver, ¿qué pasa con el primer grupo y qué pasa con el segundo? Pongan cuidado, la niña. Siga. Más le agrada. Es como el árbol plantado junto al río. A ver. El que lee la palabra de Dios y la medita. ¿Saben qué significa la medita? Que no la lee a las carreras. Que no la lee como cualquier libro. Que la lee pausadamente a ver qué me dice la palabra de Dios. La medita día y noche. No lee la Biblia como cualquier libro. La lee como palabra de Dios. La gusta, la saborea. ¿Cómo será esa persona? Escuchen. ¿Cómo será ese laico? ¿Cómo será esa monja? ¿Cómo será ese cura? ¿Cómo será ese obispo? ¿Cómo será? Es como el árbol plantado junto al río. ¿Qué pasa con el árbol plantado junto al río? Que da fruto a su tiempo. 1. Da fruto a su tiempo. 2. Y tiene su follaje siempre verde. Bárbaro. Nunca se seca. El cristiano que medita la palabra de Dios noche y día nunca se seca. Pero no solamente nunca se seca. Dará fruto. Abro un paréntesis y hago una interrogante. ¿Usted no se ha dado cuenta que dentro de la iglesia a veces nos preguntamos qué estará pasando? Los curas decimos, ¿qué estará pasando con el pueblo? Los obispos, ¿qué estará pasando con los curas y con el pueblo? Los catequistas, ¿qué pasará con los niños de catequesis? Los religiosos, las monas, ¿qué pasará que no hay vocaciones? Los religiosos, ¿qué pasará que no hay vocaciones? ¿Qué pasará con la gente? ¿Por qué no da fruto? Hasta que no lean la Biblia no se van a dar cuenta por qué no dan fruto. El problema de hoy día es que la gente no da fruto. Ustedes lo ven en los sacerdotes y nosotros lo vemos en los laicos, porque nosotros no nos vemos nosotros mismos. Nosotros lo vemos a ustedes y ustedes nos miran a nosotros. Ustedes detectan a un cura cuando no da fruto. Dicen, no, ese cura más vacío, ese cura no, más aburrido, ese cura no, ese cura no. ¿Qué pasará con ese cura? No es como un árbol plantado a la orilla del río que mantiene sus hojas verdes y da fruto a su debido tiempo. Y nosotros, como somos curas, miramos a los laicos. ¿Qué pasará con ese laico? No viene a misa, no le gusta compromiso. Ese laico, cuando viene a misa, se la pasa hablando, mandando mensajes. Y en la calle, borracho, ladrón, sinvergüenza. ¿Qué pasará? Que no da fruto. Dice la Sagrada Escritura, el que medita la palabra de Dios día y noche, siempre estará como un árbol verde frondoso y dará fruto. Y el que no medita la palabra de Dios, será como el laico aburrido, desanimado. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para allá? ¿Para dónde va la gente? ¿Por qué no va a misa? No tengo ganas. ¿Por qué no reza el rosario? No me nace. ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no evangeliza? No tengo ganas. Será como un cura. Todo está perdido. Aquí no hay nada que hacer. Esto se lo llevó el diablo. ¿O no? El desaliento que hay dentro de la iglesia es por no leer las Sagradas Escrituras. De modo, jóvenes, niños, adultos, si ustedes quieren ser en su comunidad, gente de Fuenterreal, ustedes quieren ser en su comunidad como un árbol frondoso todos los días y dar fruto abundante, dice la Biblia, tarea, deben meditar día y noche, detenidamente, reposadamente, la palabra de Dios.
Ajá. Y si no hacen caso, y si se dejan llevar por la mayoría, porque la mayoría no va a leer la palabra de Dios. Esos unos locos, unos cuantos locos. En cada comunidad, vamos a poner en un seminario, si hay 50 seminaristas, habrá 2 locos que leen la Biblia. De 50 curas, habrá un loco que lea la Biblia. De las monas, habrá 2 locas o 3 locas que lean la Biblia. En Fuente Real, no sé cuántos locos leerán la Biblia. Pero necesitamos locos. De esos locos que leen la Biblia son los que dan fruto. Ahora, ¿y qué pasará a aquellos que no se dejan llevar por los locos? Y dicen, no, yo no quiero ser loco, yo no voy a leer la Biblia porque yo he visto mucha gente que lee la Biblia y se vuelve loco. Así engaña al diablo. Y entonces se deja llevar por la mayoría y se va con el grupo que no lee la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? A ver usted. El que no la lee. No sucede así con los impíos. Primero, al que no lee la Biblia, ¿cómo lo llama la Sagrada Escritura? Impío. No quiere hacer la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios la conocemos en la Sagrada Escritura. El que lee la palabra de Dios es como un árbol frondoso y da fruto a su tiempo. Pero no será así con los impíos, con los que no quieren leer la Biblia, los que no quieren conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo serán esos que no leen la palabra de Dios? Aunque sea cura, aunque sea obispo, aunque sea monja, a mí qué me importa. Va. Son como paja llevada por el viento. ¿Son como qué? Son como paja llevada por el viento. Pura paja. Pura paja. O sea, puro cuento, pura mentira, puro engaño, pura paja. La paja es el pasto seco, las hojas secas, pura paja. ¿Y no será eso lo que hay en el seminario? Puros seminaristas que son como la paja seca. ¿Y no será eso lo que hay en las comunidades religiosas? ¿Y no será eso lo que hay en nuestra comunidad? ¿Y no será eso lo que puede existir en Fuente Real si no leen la palabra de Dios? Exactamente así, porque Jesús no puso más de 2, puso 2 grupos. O el que es como el árbol frondoso que da fruto a su tiempo, o el que es como pura paja, que se la lleva el viento. Usted escoja para qué lado va. ¿Se acuerdan del borrachito que se montó en el transporte, se paró en la mitad y dijo, de aquí para allá todos son unos ladrones? Y de aquí para allá todos son unos homosexuales. Y se paró uno de aquí y dijo, un momentico, yo no soy ningún ladrón. Muy bien, pase para allá. Así también usted ve, yo no soy pura paja, padre. Muy bien, póngase a leer la Biblia. Comience a meditarla día y noche. Y si no, pura paja. Que si no fuera la Biblia lo que dijera, y si no fuera Dios quien lo dijera, aceptaría que ustedes me traten como me quieran tratar. También sé que me pueden tratar de loco, de tonto, lo que quieran. Trátenme como quieran. Pero lo importante es que yo quiero mostrarles lo que dice las Sagradas Escrituras sobre el hombre y la mujer que medita la palabra de Dios día y noche. Y les puedo garantizar que es verdad. Porque a mí me ha tocado que recorrer el mundo predicando la palabra de Dios, leyendo, meditando y predicando la palabra de Dios, y he visto frutos abundantes. Frutos abundantes. Y a pesar de que predico 2, 3 horas o 4 horas, la gente dice, aquí tenemos una señora, ¿verdad? Usted nos estaba echando el cuento, era que usted veía, no puede, ¿cómo usted veía los videos siempre y los hijos se enfurecían? ¿Hasta qué hora? Venga, ¿hasta qué hora? Venga, ¿hasta qué hora veía usted los videos? A ver. Padre, todo el día y hacía el oficio rapidito para encerrarme en el cuarto, a ver los videos. Ya cuando me acostaba a dormir se llegaban las 2 de la mañana, las 3 de la mañana y yo escuchando los videos, con una cobija tapada para que no me vieran. Y porque me tocaba levantarme al ratito y yo me levantaba como nueva sin dormir. Ahí tiene. Por 4 años y medio. Gracias. He visto que yo creo que todo. Y estoy de Colombia, a ver, 42 horas de camino, aquí estoy. Muy bien, un aplauso para la hermana, felicitaciones.
42 horas de camino. ¿Esto qué quiere decir? Que la palabra de Dios se cumple. Que cuando uno predica la palabra de Dios, la medita, la saborea y le gusta, da fruto. Mira, un fruto. 42 horas de camino. Y ve la palabra de Dios hasta las 2 de la mañana y los hijos la peleaban y se escondía debajo de la cobija para que no la vieran. A ver los videos. ¿Por qué? Porque da fruto, da fruto. Y no solamente eso, él se mantiene verde. Y vean por YouTube. Ahorita van llegando como a 1.700.000 casi, van llegando ya. De seguidores que son tontos, no. Porque quieren gustar la palabra de Dios. Se ven los frutos. Me dijo un sacerdote, yo tengo 7 años en YouTube y hasta ahora tengo 20,000 seguidores. Y usted ya tiene 1.700.000. ¿Por qué? No le cuenten a nadie. Porque yo me agarro el salmo y digo, si dice Dios que yo puedo ser como un árbol frondoso y que dé fruto, si medito la palabra día y noche, yo quiero ser ese árbol. Y me la agarro y comienzo a devorármela, a gustarla. No me pueden decir que no. Porque si fuera mentira no me aprendiera la cita. Pero si me aprendo la cita, no es porque tenga buena memoria, sino porque saboreo la palabra de Dios. Porque la deleito, porque la gusto, porque creo que es palabra de Dios y la medito día y noche. ¿Y es que ustedes no lo pueden hacer? Sí. Eso no es para el que tenga memoria, eso es para el que tenga fe, para el que quiera saborearla, gustarla. Y cualquiera de ustedes, dice la Biblia, el que sea hombre, mujer, niño, joven, adulto, a mí que me importa, que medite la palabra de Dios día y noche, será como un árbol sembrado a la orilla del río, siempre estará verde y dará fruto. ¿No quieren eso? Pero a ustedes les gusta como la gallinita. ¿Se acuerdan de la gallinita? Yo cuando yo estudiaba, leía la historia de la gallinita, que se encontró un grano de maíz y dijo, ¿quién me ayuda a sembrar el grano de maíz? Dijo el pato, yo no. Dijo el pavo, yo no. Dijo el gallo, yo no. Dijo la gallinita, la sembraré yo sola. Cuando ya estaba de limpiar el maíz, ¿quién me ayuda a limpiar el maíz? Yo no. Dijo la gallinita, no importa, lo haré yo solita. Cuando estaba de recoger, ¿quién me ayuda a recoger el maíz? Yo no. Dijo la gallinita, lo haré yo solita. Cuando estaba listo de comer el maíz, dijo la gallina, ¿quién me ayuda a comer el maíz? Yo. Dijo la gallinita, no señor, lo haré yo solita. Nos gusta la papa pelada. ¿Quién quiere dar fruto a su debido tiempo? Yo. ¿Quién quiere ser como un árbol plantado a la orilla del río, frondoso, verde siempre? Yo. ¿Y quién quiere sentarse todos los días a meditar la palabra de Dios detenidamente? Eso es muy aburrido. Eso es perder tiempo. Eso es para los tontos. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, ¿qué queremos? Entonces, ¿qué buscamos? Seamos coherentes. ¿Queremos ser como un árbol plantado a la orilla del río, verde y dar fruto? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, ya saben cuál es el método. Ahora, si ustedes quieren ser una paja que se los lleva el viento, ánimo. No lean la Biblia. Mejor no se puede explicar. Jesús lo hizo de otra manera. En San Lucas capítulo 10, versículo 38, Jesucristo muestra 2 mujeres. Una que supuestamente lo recibe en su casa como nosotros, que lo recibimos en nuestra casa. El día del bautismo lo recibimos en nuestra casa. El día de la primera comunión lo recibimos en la casa. Sí, creemos en Jesús, amamos a Jesús. Jesucito mío está en mi casa, yo lo amo. Sí. Pero no hacemos lo que Él manda. No estamos escuchando su palabra. Vean 2 mujeres. Las 2 creen en Jesús. Pero una escucha la palabra de Dios
y la otra no. Ojo, él llega a la casa de las dos, la casa de Marta y María. La casa de las dos. Uno la recibe en la casa, pero se conforma con recibirlo en la casa y no tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios. Eso representa a todos los católicos que no leen la Biblia. Pero otra, María, se sentó a los pies del Señor a escuchar su palabra. Ese pertenece al grupito bien pequeño de católicos que se sientan a escuchar la palabra de Dios. Véanlo, véanlo. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta lo recibió en la casa, qué maravilla, aplausos para Marta, fantástico, recibió al Señor en la casa, qué obra de caridad más hermosa, fantástico, qué fe la de esa mujer. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor. ¿A qué se sentó a los pies del Señor? ¿A qué? Y se quedó escuchando su palabra. ¿A qué se sentó a los pies del Señor? Otra vez, ¿a qué se sentó a los pies del Señor? Se quedó escuchando su palabra. ¿A qué se sentó a los pies del Señor? A perder tiempo escuchando la palabra del Señor. Qué aburrido. Tenía razón Marta. Esta mujer también la recibió en la casa. Era la casa de los dos. Marta lo recibe en la casa y con eso se conformó. Pero era hipócrita, llamémoslo así. Lo recibió en la casa, pero no quería escuchar la palabra del Señor. No tenía tiempo, tenía muchas cosas que hacer. El retrato vivo de los católicos de pleno siglo XXI, de los seminaristas, de los curas, de los obispos y de la comunidad Fuente Real. ¿O no? Lo recibimos en la casa, mi Señor, mi Dios, pero ¿hay tiempo para leer la palabra de Dios? No, Señor, no hay tiempo. Marta lo recibió en la casa. Sigue, repítelo de nuevo. Marta, una mujer llamada Marta. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. ¿Cuántas opciones nos da la Biblia? 2. Marta y María. Aquí no puede dar otra opción, aquí no puede haber otra opción. Aquí 2 opciones, o es Marta o es María, punto. Sigue. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. Recibió a Jesús en la casa, 20 puntos. Es más servicial que nada. Está dispuesta a servir, hacer. Eso hace. Y estaba absorbida, tenía más puestos que un autobús. Más trabajo, la persona que más trabaja en el seminario, en la parroquia, en la comunidad, en Fuente Real, en el Real, en la otra que está allá en San Cristóbal, ¿cómo se llama? Villarromine, los misioneros de la paz, los misioneros de la reconciliación. Aquí está, muy ocupados en muchas cosas. Los seminaristas, los diáconos. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. ¿Se da cuenta el atrevimiento de la persona que no lee la palabra de Dios? Es atrevida. Lo está haciendo mal y reclama todavía
diciendo que el que lo está haciendo mal es el que lee la Biblia, el que escucha la palabra de Dios. Cuando yo estudiaba en el seminario, yo le dedicaba 1 hora a la lectura de la palabra de Dios, cosa que no estaba en el horario. De 2 a 3 de la tarde, que era la hora del burro, porque uno acababa durmiendo, se ponía a leer, le daba mucho sueño. Y yo agarraba a leer la Biblia y mis compañeros se ponían de acuerdo a darle golpes a la puerta. Miraban, subían, miraban por el vidrio que yo estaba leyendo la Biblia y agarraban la puerta a golpes. Toro está loco, toro está loco, toro está loco, toro está loco, toro está loco. Cuando se cansaba ese, lo agarraba otro. Ahí le daban y yo decía que se cansen ellos o que me canse yo. Mejor que se cansen ellos. Y después cuando ya salía, me decía, ¿por qué usted estaba perdiendo el tiempo? Es hora de estudio. ¿Por qué pierdes el tiempo? Yo le dije, yo no estaba perdiendo el tiempo. Yo estaba leyendo la Biblia y otros estaban perdiendo tiempo dándole golpe a la puerta. Pero para ellos no estaban perdiendo el tiempo. Y yo sí estaba perdiendo tiempo. Y le decían a los formadores que yo perdía esa hora de tiempo. La verdad que el tiempo lo estaban perdiendo era ellos, yo no. Porque la gente que no lee la palabra de Dios se siente molestos con los que sí la leen. Y le reclaman hasta al Señor, porque tienen autoridad, lo estoy haciendo bien. ¿Qué le garantiza que lo está haciendo bien? Leer la Biblia, para no tener tiempo. Para no tener tiempo para orar. Entonces me pongo a hacer muchas cosas. ¿Por qué no vino de oración? Estaba ocupado. ¿Por qué no leyó la Biblia? Porque estaba haciendo muchas cosas. No se da cuenta cuántas cosas tenía que hacer. Y yo tenía que hacerlo porque no podía pasar de hoy. Eso lo vivimos a diario. Señor, no te da nada que María esté perdiendo tiempo escuchándote allí, habiendo tantas cosas que hacer. Y aquí el Señor da el veredicto. Aquí el Señor le jala las orejas a Marta como era su amiga y como la quería mucho. Se lo dijo con cuidado, no se lo dijo tan duro. Se la dijo con cuidado, pero se la dijo. ¿Qué le dijo Jesús? Le toca a usted. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta. Póngale el nombre suyo. Juan, Pedro, María, Antonia, Joaquina, Josefa, Teresa, Petronila, Pánfilo. Póngale el nombre suyo. Marta, Marta. Tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Andas preocupada y te pierdes. Mire, y te pierdes. Ese te pierdes significa que se pierde y ese se pierde significa que se pierde. Que se pierde significa que se pierde. Y que se pierde significa que anda perdido. Las dos cosas. Anda perdido porque debería dedicarle tiempo a la escucha de la palabra y está haciendo cosas por allá. Anda perdido. Y que se pierde porque si no escucha la palabra de Dios, no alcanza la salvación. Porque ella es la que nos guía a la salvación. Se pierde en muchas cosas. Atención, por favor. Lupita, ayúdenme a ver. Atención, queridos hermanos, para las personas que toman la decisión de leer las Sagradas Escrituras. Una sola es necesaria. Una sola cosa es necesaria para tener fe, para alcanzar la salvación, para conocer a Dios, para conocer las promesas de Dios, para conocer el pensamiento de Dios, para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la única cosa que es necesaria para un cura, para una monja, para un religioso, para una religiosa, para ustedes y para mí? ¿Cuál es? Leer la palabra de Dios. Escuchar, meditar la palabra de Dios. Una sola cosa es necesaria. Una sola. Pero si leemos a Hechos de los Apóstoles, usted se queda ahí, usted niña. Si leemos a Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo 2, nos damos cuenta que ese problema no solamente era de Marta, no escuchar la palabra de Dios, sino que también dentro de los apóstoles
Ese era el problema. Y viene, los apóstoles le jalan las orejas. Bueno, creo que es Pedro quizás, el que le jala las orejas a los demás. Escuchen. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, Los 12 reunieron a todos los discípulos y le dijeron, escuchen, no es correcto, repítalo. no es correcto, ¿Escucharon? No, no escucharon. Otra vez. no es correcto ¿Qué no es correcto? que nosotros descuidemos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que no es correcto? Que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. ¿Se acuerda cuál era el problema de Marta? ¿Por qué no escuchaba la palabra de Dios? Porque estaba en los quehaceres, en el servicio. Y dice la Biblia, eso no es correcto. Y Jesús dijo, María escogió la mejor parte. Ahorita lo van a escuchar. Una cosa es necesaria. ¿Y qué determinación tomaron los apóstoles? Versículo 4. ¿Qué dice el 4? Mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Listo. ¿A qué tenemos que dedicarnos de lleno? ¿Qué significa de lleno? Completamente, con toda nuestra fuerza. ¿A qué tenemos que dedicarnos? De lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Listo. No se hable más. Tenemos que dedicarnos de lleno a la oración y a la palabra de Dios. Si no está en la Biblia, no me crean. Ustedes tienen la opción de creer o no creer, pero ahí está en la palabra de Dios, ahí está en la Biblia. Entonces Jesús le dice a Marta, 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 muchas cosas te afanan, una sola es necesaria. No solamente necesaria. Escuche lo que viene. María ha elegido la mejor parte. Con la lupa. Otra vez. María ha elegido la mejor parte. Es una elección. Es si usted quiere. Es si le viene en gana. Si no quiere, no lo hace. ¿Quién te va a obligar? Nadie. Usted lo elige. Puede elegir hacer lo que hacen los demás. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Usted elige. Yo elegí leer la Biblia. Yo elegí gustar la Biblia. Yo elegí predicar la palabra de Dios. Y Dios me bendice. Y Dios hace que dé fruto a su debido tiempo. Cada quien elige. ¿Otra vez? María ha elegido la mejor parte. ¿Qué significa ha elegido? Ayúdenme. ¿Qué significa ha elegido? Que nadie te va a obligar. Que nadie te va a poner un revólver en el pecho. O lo hace y te mete un tiro. Que la iglesia no te obliga. Que la comunidad no te obliga. Que es una decisión personal. María eligió porque a ella le pareció bien, porque ella es libre, porque podemos hacer lo que nos venga en gana. María eligió la mejor parte. Para Dios, meditar la palabra de Dios es la mejor parte, pero para el mundo no. Para el mundo es ser aburrido, ser loco, ser tonto. Escojamos. Dice un santo, tenemos que escoger entre los aplausos de Dios y las pedradas de los hombres, o los aplausos de los hombres y las pedradas de Dios. Escojan. Tenemos que escoger entre las pedradas de Dios y los aplausos de los hombres, o las pedradas de los hombres y los aplausos de Dios. Escojamos. Si usted lee la Biblia, aplausos de Dios, pedrada de los hombres. Si usted no lee la Biblia, aplausos de los hombres y pedrada de Dios. Escoja. María eligió la mejor parte.
esa mejor parte todavía sigue existiendo en el mundo. La mejor parte. Y segundo, ¿qué dice? Que no les será quitada. Que nadie se la quitará. Yo elegí, yo Luis Eduardo Jaime Toro, elegí esto, la mejor parte. ¿Y quién me la puede quitar? Nadie. Nadie. A mí me pueden prohibir predicar. Y me han prohibido. Pero no me pueden quitar lo que Dios me da. Y no me pueden quitar el saborear la palabra de Dios y deleitarme en ella. No me lo pueden quitar. Y dice la Biblia, María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Oye, tenemos entonces que tomarnos en cuenta la palabra de Dios y aferrarnos a ella. San Juan es fuerte. Miren lo que dice San Juan capítulo 8, versículo 47. San Juan es fuerte, muy fuerte San Juan. San Juan pone elegir. Y el labio de Jesús nos pone a elegir. El que es de Dios. Refieren profundo. Otra vez. El que es de Dios. Levante la mano el que es de Dios. Hasta levantamos las dos manos y hasta los pies, ¿verdad? Bueno, perfecto. El que es de Dios. ¿Qué hace el que es de Dios? Escucha la palabra de Dios. Ah, bárbaro. El que es de Dios escucha como María a los pies de Jesús la palabra de Dios. Y si no la escucha, pero es católico, pero está en la comunidad, pero es seminarista, pero es cura, pero es obispo, ¿a mí qué me importa? ¿Qué pasa? Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. ¡Qué bárbaro! Pero qué bárbaro. El que escucha la palabra de Dios es de Dios. Y si ustedes no la escuchan es porque no son de Dios. Versículo 51 de ese mismo capítulo. Escuche lo que dice el versículo 51. ¿Qué dice el 51? ¿Qué dice? Lea qué dice el 51. En verdad les digo. Ah, escuche. En verdad les digo. ¿Está hablando en serio o en broma? En serio. Otra vez. En verdad les digo. ¿Está hablando en serio o en broma? En serio. Otra vez. En verdad les digo. Habla, Señor, que tu siervo escuche. En verdad les digo. El que guarda mis palabras no probará la muerte jamás. ¿Otra vez? Esto a mí me emociona, yo no sé a usted. El que guarda mis palabras no probará la muerte jamás. Esto a mí me emociona, no sé a ustedes. No sé a ustedes. Porque puede ser que a mí me guste un caramelo de chocolate de fresa y a ustedes no. Pero a mí esto me gusta. ¿Otra vez? El que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. A mí me fascina. Que a ustedes no les fascine, pregúntenme, me importa. Pero a mí me fascina. Para darle pase a las preguntas y respuestas, yo quiero primero leer un salmo, el más largo. Tiene 100 y pico de versículos. Vamos a ver hasta dónde me aguantan. Comenzamos con el primero, con el primer versículo del Salmo 119, versículo 1. Mire, este salmo ustedes me tienen un poquito de paciencia. Hasta donde ustedes aguanten. Cuando ustedes digan no aguanto más, ya. A ver, este salmo tiene ¿cuántos versículos? ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? 176 versículos. Pues no lo podemos leer todo, pero usted lo puede leer en su casa, ¿verdad? Solo quiero que escuchen algo. Escuchen algo. Que el 176 versículos hablan de la palabra de Dios. Los 176 versículos. Todos. Y va a decir, lo va a llamar, la palabra de Dios la va a llamar como la ley,
como la palabra de Dios, como su mandamiento, como que el Señor dice, el Señor habla, el Señor, bueno, todos. Pero va a decir lo bueno que es la palabra de Dios, el bien que hace. Cuando no lo leemos, el daño que nos hacemos. Cuando lo leemos, a quién nos parecemos. Todo, desde el 1 hasta el 176. ¿Me acompañan a leer, aunque sea algunos? Vamos, comience. ¿Cómo? ¿Ahí tiene algún título o no? Dichosos los que sin yerro andan el camino. ¿Tiene un título o no tiene ningún título? Salmo de la ley. Bueno, léame el título. Salmo de la ley. Salmo de la ley. Allá dice, alabanza de la ley. ¿Cómo? Excelencia de la ley. Póngale el nombre que usted quiera. Pero aquí lo importante es que el salmista va a resaltar la importancia de la ley, el mandato, la palabra de Dios. Vamos, comencemos. Dichosos ¿Qué palabra usa? Bienaventurados, dichosos. los que sin yerro andan el camino y caminan según la ley del Señor. Dichoso el que no yerra, el que no anda actuando en contra de la palabra de Dios, sino que al contrario andan conforme a la ley de Dios. Dice dichosos. Pero para andar según la ley de Dios, yo tengo que saber cuál es la ley de Dios. Para obedecer su palabra, yo tengo que conocerla. Ahora, ¿quién de ustedes no quiere ser dichoso a los ojos de Dios? ¿Tonto? Todos queremos ser dichosos a los ojos de la ley de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No errar. ¿Y qué es no errar? Comenzar a mirar qué es lo que le agrada a Dios para apartarme de lo que no le agrada. Ese es el primer versículo. El segundo, 1 y 1. Venga para acá. El segundo, a ver si no nos habla de la ley de Dios, de su mandato, de su palabra. Dichosos los que observan sus testimonios y lo buscan de todo corazón. Dichosos los que observan su testimonio, su palabra, su ley, su mandato y Lo buscan de todo corazón. buscan la palabra de Dios y buscan a Dios de todo corazón. Miren, cuando usted se acerca a la palabra de Dios es porque está buscando a Dios. Conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Lo busca. Entonces, es capaz de mantener el testimonio de Dios. Conocer el testimonio de Dios es conocer a Dios. Tercero, Que sin cometer injusticia caminan por sus sendas. cuando nosotros caminamos por la senda, por los mandatos, cuando observamos la palabra de Dios, entonces nosotros nos libramos de cometer injusticias. El otro, Tú eres quien promulgó tus ordenanzas para que las observasen totalmente. ¿escucharon? Dios, ¿para qué dejó su palabra? Sus mandatos, sus leyes, ¿para qué? Para que la observemos totalmente. Pero ¿cómo la vamos a observar si no sabemos? Usted no se da cuenta que cuando usted va, alguno de ustedes quiere manejar, ¿qué tiene que hacer? Aprenderse las leyes de tránsito. Porque si no se aprende la ley de tránsito, cada rato le están sacando multa. Apréndese la ley y no comete errores, infracciones. Gracias. El otro. Ojalá se afirme mi conducta en cumplir tus preceptos. Ojalá Ojalá se afirme mi conducta en cumplir tus preceptos. se afirme mi conducta. Yo soy así, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo amo al prójimo, yo no le hago mal a nadie, yo trato de hacer lo que Dios manda. Me aferro a su ley, me aferro a su palabra. ¿El otro?
Entonces no tendré vergüenza alguna en respetar todos tus mandamientos. Cuando yo leo la palabra de Dios, no me da vergüenza alguna. Cuando yo conozco la palabra de Dios, no me da vergüenza ser cristiano. No me da vergüenza ser creyente. No me da vergüenza rezar el rosario. No me da vergüenza leer la palabra de Dios. No me da vergüenza ir a misa. No me da vergüenza hacer lo que Dios manda. Conozco su palabra. No me avergüenzo. Si no la conozco, me da pena. Me da vergüenza. El otro. Te daré gracias con rectitud de corazón cuando vaya aprendiendo tus juicios justos. ¿Cuándo es que le vamos a dar gracias a Él? ¿De todo corazón? Cuando aprendamos sus ¿qué? Juicio justo. Cuando aprendamos la palabra de Dios, sus justos mandamientos, entonces nosotros vamos a hacer las cosas bien hechas. ¿Otra vez cómo es? Te daré gracias Te daré gracias. con rectitud de corazón. ¿Por qué rectitud de corazón? Porque conozco su palabra. Te daré gracias con rectitud. Sé con rectitud. Esto es lo que a Dios le agrada y cuando aprenda sus juicios justos. Cuando conozca su palabra, entonces le daré gracias a Dios con rectitud de corazón. Nadie me cambia. Esto es así porque lo dice la palabra de Dios. Punto, dicho, caso cerrado, no se hable más. Sigue. Tus preceptos yo los quiero guardar. No me abandones, pues, completamente. ¿Escucharon? Tus preceptos yo los quiero guardar. Y cuando yo quiero guardar sus mandatos, sus preceptos, su palabra, Él no me abandona jamás. Otra vez, ¿cómo es? Tus preceptos Tus preceptos yo los quiero guardar. yo los quiero guardar. Tengo el deseo de conocerlos para guardarlos. No me abandones, pues, completamente. No me abandones. Dios dice en su palabra que Él no nos abandona si nosotros tenemos ese amor hacia la palabra de Dios. Y yo le puedo dar testimonio que es así. Yo soy testimonio vivo de eso. Jamás me ha abandonado. He pasado por muchos lugares, por muchas pruebas, por muchas dificultades. Dios no me ha abandonado en ninguna. La que sigue. ¿Cómo un joven purifica su camino? Escuchen, jóvenes. Aquí hay muchos jóvenes y niños. Otra vez. ¿Cómo un joven purifica su camino? ¿Cómo un joven se convierte? ¿Cómo un joven vive santamente? ¿Cómo un joven vive puramente? ¿Cómo un joven vive el ser cristiano con autenticidad? ¿Cómo un joven, otra vez? ¿Cómo un joven purifica su camino? ¿Cómo? ¿Cómo purifica su camino? Jóvenes, aquí está. Basta con que observe tus palabras. Naguara. ¿Otra vez? Basta con que observe tus palabras. Naguara. Escuchen, jóvenes. ¿Otra vez? Basta con que observe tus palabras. Listo. ¿Cómo es que un joven se mantiene recto, santo y puro en medio de un mundo corrupto, lleno de tinieblas y oscuridad y de pecado? Basta con que guarde su palabra. Lea su palabra y diga, esto dice la Biblia, así es, yo lo creo y punto. Se burlan, a mí qué me importa. ¿Lo creen o no lo creen? A mí qué me importa. ¿Cómo un joven anda rectamente? Solo y únicamente solo, leyendo y guardando la palabra de Dios. No hay otra. Y seguro que no, jóvenes, ustedes van a acordar de mí. Ustedes pueden estar en Fuenterreal, pueden estar en cualquier otra comunidad, pueden llegar a ser curas u obispos y no actuar rectamente. Y ustedes saben de obispos que no actúan rectamente. Por ejemplo, en Alemania, el escándalo que hay ahorita con algunos obispos de Alemania. Ustedes saben de curas que no actúan rectamente por no guardar la palabra del Señor. Y no hablemos de los laicos. Con todo mi corazón te he buscado. No me desvíes de tus mandamientos. Si yo busco a Dios de todo corazón, ¿qué tengo que hacer?
no desviarme de su palabra. Si es verdad que lo busco de todo corazón, no me puedo desviar de tu palabra. Ahora, si me desvío de la palabra de Dios, es porque no lo busco con todo el corazón. Ahí está claro el Salmo. Otro, vamos en el cual, ya vamos como en el 11. En mi corazón escondí tu palabra. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Escuchen esto, escuchen otra vez. En mi corazón En mi corazón, escondí tu palabra. ¿qué significa escondí? La guardé. ¿Y para qué lo guardo? ¿Para qué lo escondí o para qué lo guardé? Usted cuando guarda algo o lo esconde, ¿para qué es? Primero, para que no se le pierda. Segundo, para que no se lo roben. Y tercero, porque lo hace suyo de usted. Me pertenece, lo amo, lo quiero mucho. ¿Otra vez? En mi corazón escondí tu palabra. Escondí tu palabra en mi corazón. Yo, personalmente, guardo mi palabra, la palabra de Dios la guardo en mi corazón. Que no lo haga mi tía, que no lo haga mi tío, que no lo haga el cura, que no lo haga la madre, que no lo haga el padre, que no lo haga el... ¿A mí qué me importa? Lo hago yo. Tengo que hacerlo yo. Es propio para mí. Para no pecar contra ti. Aleluya. Aleluya. Cuando yo guardo la palabra de Dios en mi corazón, entonces puedo descubrir qué es malo y qué es bueno. Pero no solamente puedo descubrir qué es malo y qué es bueno. Tengo ánimo. Alguien me anima a no pecar. ¿Se acuerda que el diablo tentó a Jesucristo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan? ¿Cuántos días tenía Jesús sin comer? 40 días y 40 noches. ¿Y qué dijo Jesús? No. ¿Qué dijo Jesús? Está escrito. Está escrito. Guardaba la palabra de Dios en su corazón para no pecar. Está escrito. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo es que Jesús nos enseña? Guardar la palabra. ¿Para qué? Para que cuando nos llegue la tentación, a través de la tentación, podamos vencer al pecado. A través de la palabra de Dios, podamos vencer al pecado. Va, el otro. Escuche. Mire que no ha fallado un versículo que no hable de la palabra de Dios. Dale. Bendito seas, Señor, enséñame tus preceptos. Bendito sea, Señor. Enséñeme. Yo quiero saber la palabra de Dios. Oye, si esto es así, de hoy en adelante me siento a leer la Biblia, llueva, truene o relampaguee, todos los días, aunque sea un capítulo diario, comenzando por el Evangelio de San Marcos, que es el más suave. Y después sigo con otro evangelio, después en todo el Nuevo Testamento, y ahí me vengo al Antiguo Testamento y me leo toda la Biblia completa una y otra vez, detenidamente. El otro. Con mis labios he enumerado todos los juicios de tu boca. Con mis labios he enumerado todos los juicios de tu boca. No solamente lo aprendo, sino soy capaz de decirlo. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios no pide? Sigue. Me he complacido en seguir tus testimonios para que en tener toda una fortuna. Otra vez, léalo de nuevo. Me he complacido Me deleito en seguir tus testimonios, en seguir tu testimonio, tu palabra, tu ley, tus mandatos. más que en tener toda una fortuna. Me alegra tu palabra, me deleito en tu palabra. Quiero tu palabra más que tener una fortuna. Le dije que no lo iba a leer todo, ¿verdad? No lo voy a leer todo. Usted lo puede seguir leyendo en su casa. Pero pasa el 72, versículo 72. La ley de tu boca vale más para mí que millones de oro y plata. Otra vez. Con la lupa. Ponga la lupa. La ley de tu boca vale más para mí
que millones de oro y plata. ¿Será que para ustedes y para mí también vale la palabra de Dios más que millones de oro y plata? Pase el versículo 95. Leamos el 90 y 90 y 90 y 90 y 90 y, vamos con el 96, porque dice el 95. Vamos con el 95 en adelante. Los malvados me espían para perderme, pero estoy atento a tus testimonios. ¿Qué es lo que hacen los malvados? Los malos me espían para perderme, pero yo estoy pendiente, atento a tu palabra, a tu ley, a tus mandatos. Jóvenes, hay gente mala en el mundo que está pendiente de ustedes. Niños, hay gente mala en el mundo que los quiere agarrar para llevárselo a la perdición. Los malos caminos, droga, licor, prostitución, se lo quiere llevar a los vicios, a las parrandas, a las discotecas, a las cosas del mundo. Solo la palabra de Dios lo puede preservar a ustedes de eso. El que sigue. He visto el fin de todo lo perfecto, cuanto más amplio es tu mandamiento. ¿Cómo agarramos nosotros lo perfecto? Cuando más amplio es para nosotros tus preceptos, tus mandatos. ¿El que sigue? Cuánto amo tu ley, en ella medito todo el día. Cuánto amo tu ley. Para la muestra un botón. En ella medito todo el día. Católicos, ese sentir del salmista es el sentir suyo, es el sentir mío. Cuánto amo tu ley. En ella medito todo el día. Mentiras. Mentira. ¿Qué está pasando? Con razón la cosa marcha mal. Con razón el mundo marcha mal. Con razón parece que la iglesia se va para abajo. Y no es culpa solamente de los curas. Sí es culpa de los curas, pero también de los laicos. Ahora ven a dónde está el mal. Ven a dónde está el mal. Sigue, otro. Me haces más sabio que mis enemigos. Escuchen jóvenes y adultos. Otra vez. Me haces más sabio que mis enemigos. ¿Quién quiere ser sabio? Escuchen otra vez. Me haces más sabio que mis enemigos. ¿Por qué? Por tu mandamiento que es siempre mío. ¿Cuándo soy más sabio que mis enemigos? Cuando los mandamientos de Dios los hago míos. Cuando hago míos los mandamientos de Dios, soy más sabio que mis enemigos. Hagan la prueba y verán. Lean la palabra de Dios y verán la sabiduría divina que vendrá sobre ustedes. Hagan la prueba. El otro. Soy más agudo que todos mis maestros. ¿Escucharon? ¿Otra vez? Soy más agudo que todos mis maestros, merced a tus testimonios que medito. Sé más que mis maestros. Soy más sabio que mi maestro. Porque medito tu palabra. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Yo recuerdo que una vez me tocó que dar una enseñanza y ahí estaba un profesor. Fue un retiro de sacerdotes, unos 70 sacerdotes. Y ahí había un sacerdote, varios sacerdotes que me habían dado clase. Pero uno de ellos, yo di la enseñanza, me tocó dar la enseñanza una semana casi. Así, con la palabra de Dios, sin leer un papel, las reflexiones que dimos, y ellos quedaron entusiasmados. Y después nos fuimos al patio y comenzaron a preguntarme, me preguntaba el uno, me preguntaba el otro, me atacaba el uno, me atacaba el otro, pregunta por allí, pregunta por acá.
Y yo a todos le respondía con la Biblia. Y uno de ellos, emocionado, le dijo a Monseñor, Monseñor, ese fue alumno mío. Y le dijo, Monseñor, sí, pero usted no le enseñó eso. ¿Se cumple la palabra de Dios? Soy más sabio que mis maestros porque hago mío tus mandatos, hago mío tu palabra. Hagan la prueba, muchachos. Hagan la prueba. Los retos, hagan la prueba. Y ustedes lo verán. Pero hagan la prueba. Superé a los ancianos en saber, pues guardo tus ordenanzas. Superé a todos los ancianos en el saber, pues guardo sus ordenanzas. Miren la elegancia, miren las promesas de Dios. Superar todos los ancianos en el saber, si guardan sus mandatos. Aparté mis pasos de todo mal camino. ¿Cómo hacemos para nosotros apartar nuestros pasos, nuestros pies de todo mal camino? Aquí está el secreto. Otra vez. Aparté mis pasos de todo mal camino. ¿Cómo podemos apartar nuestros pasos de todo mal camino? Pues quería ser fiel a tu palabra. Siendo fiel a su palabra. Listo. Así podemos apartar los pasos del mal camino, siendo fiel a su palabra. Leemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Listo. Así podemos apartar nuestros pasos de todo mal camino. Llámese como se llame. De tus juicios no me he apartado, pues tú me los enseñas. No me he apartado de su palabra, porque es palabra tuya. Tú me los enseñas. ¿Cómo lo voy a desechar? ¿Cómo voy a tirar la Biblia a un lado si es palabra de Dios? ¿Cómo no la voy a leer si es lo que Dios quiere de mí? A mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. Naguará. ¿Habrá un retrato más hermoso de la palabra de Dios? Otra vez. A mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. ¿Habrá un retrato más hermoso de la palabra de Dios? ¿Habrá algo que Dios ponga allí para decirlo? Miren lo hermoso, lo sabroso que es mi palabra. Otra vez. A mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. Se me hace la boca agua. Así es la Biblia para el que medita la palabra de Dios día y noche. Se vuelve dulce como la miel. Dulce, agradable como la miel. Por eso les digo, si ustedes leen la Biblia, no necesitan tener memoria para recordar la cita y para recordar lo que dice. No. Se necesita es gustarla, que sea como la miel al paladar y le queda ese sabor, le queda ese deleite. Entonces usted no lo graba porque tenga buena memoria, usted lo graba porque la ha deleitado y le queda el sabor en la boca. Eso es lo que hago yo. Yo no agarro así, ay no, que voy a sufrir porque me voy a aprender la cita, no. Yo leo la palabra de Dios y digo, esto sí me gusta. ¿Dónde lo dice? En tal parte. Naguará. Como es tan sabroso, me acuerdo dónde lo dice. Porque es algo rico, como la miel al paladar. Tus ordenanzas me han dado la inteligencia. Por eso odio cualquier ruta mentirosa. Tu palabra, tus ordenanzas, me ha dado la inteligencia al punto de darme cuenta cuando alguien me está engañando, me está mintiendo. Odio cualquier ruta mentirosa. ¿Por qué los católicos se dejan engañar de los evangélicos? Porque no leen la palabra y no saben distinguir la verdad de la mentira. ¿No saben? Y ustedes dan cuenta de la renovación carismática, se han metido evangélicos, cursillistas, emausianos, legionarios, seminaristas, diáconos, curas, monjas, se han metido evangélicos. ¿Y eso? ¿Por qué? Al no leer la Biblia,
no son capaces de detectar la mentira, el error. Repítalo. Tus ordenanzas me han dado la inteligencia, por eso odio cualquier ruta mentirosa. Cualquier ruta mentirosa, la que sea. Cuando yo leo la palabra me doy cuenta cuando un político me está diciendo mentiras. Usted no se da cuenta en Venezuela cómo nos ha engañado 25 años este gobierno y hay gente que todavía no se da cuenta y dicen las mismas mentiras cada año. Y cada vez que vienen elecciones, la misma mentira, la misma promesa, mentira tras mentira tras mentira, y la gente no se da cuenta. ¡Qué bárbaro! Y si alguno está aplaude al gobierno, lo respeto, pero mis respetos. Pero si lee la palabra de Dios, podrá darse cuenta las mentiras de los políticos, las mentiras de los ateos, las mentiras de los protestantes, las mentiras del mundo. Pero si no leen la palabra de Dios, ¿cómo van a descubrir la mentira? Para mis pasos, tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Qué bello, qué bello. Andamos en un mundo lleno de oscuridad. Pero si leemos su palabra, ella es, para mis pasos. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. ¡Qué bárbaro! Solo y únicamente solo el que lee la palabra de Dios tendrá una luz y le puede detectar y no solamente detectar, sino desechar la oscuridad y detectar las cosas a la luz de la palabra. Pero esa palabra de Dios no la queremos leer. Me salto algunos versículos. 127. Al verlo, amo más tus mandamientos, los aprecio más que el oro fino. Amo más tus mandamientos, los aprecio más que el oro fino. Amo más tu palabra, más que el oro fino. Siga con la que viene. Lea el 30. Exponer tus palabras es dar a luz y abrir la inteligencia de los sencillos. ¿Escucharon? A ver, escuchen. A ver, con la lupa. Otra vez. Exponer tus palabras. Cuando predicamos la palabra, cuando nos basamos en la palabra, cuando un seminarista predica la palabra, cuando un diácono predica la palabra, cuando un cura predica la palabra, cuando un laico predica la palabra, cuando un joven predica la palabra, cuando un niño predica la palabra. Otra vez. Exponer tus palabras. La persona que sea, exponga su palabra. Es dar luz. ¿Es qué? Es dar luz. ¿Es qué? Es dar luz. Y si predica sin la palabra, será todo menos luz. No podrá irradiar la luz de Cristo. La gente no podrá ver la luz. Oye, esto no lo escribí yo, repítalo. Exponer tus palabras es dar luz. Jóvenes, prediquen la palabra de Dios y ustedes serán luz. Niños, lean la palabra de Dios y prediquen la palabra de Dios y ustedes serán luz. Seminaristas, sacerdotes, obispos, prediquen la palabra de Dios y ustedes serán luz. Otra vez. Exponer tus palabras es dar luz. Dijo un sacerdote un día al obispo: Monseñor, yo quiero que, Monseñor dijo, ¿qué hacemos para ir a evangelizar? Propuestas. Digo, yo propongo, Monseñor, que vayamos a predicar sin la palabra de Dios, porque eso a la gente no le gusta. Porque la gente piensa que uno es evangélico. Mejor nada de la palabra de Dios. ¿Usted cree que ese sacerdote estaba siendo utilizado por Dios o por el diablo? Por el diablo. Porque el que expone la palabra de Dios es luz. Repítalo. Exponer tus palabras es dar luz. Sigue. Y abrir la inteligencia de los sencillos. Cuando uno expone la palabra de Dios, predica la palabra de Dios, abre la inteligencia a la gente sencilla. O sea que la gente puede ver
con claridad y entender con facilidad las cosas de Dios, los caminos de Dios. Y yo lo he visto y puedo dar testimonio que es así. 145, 44, 145. Te invoco, Señor, con todo el corazón. Respóndeme, pues quiero observar tus preceptos. Quiero observar tus preceptos, por eso te invoco con sincero corazón. Respóndeme, Señor, cuando yo cumplo los mandatos del Señor. El que sigue. Yo a ti clamo, sálvame, pues quiero guardar tus testimonios. Dios me salva si guardo su testimonio. Yo quiero salvarme, sálvame. Quiero guardar tus testimonios. A ver, 175. Que mi alma viva para alabarte, y tus juicios vendrán en mi ayuda. Que mi alma, ¿cómo es? Que mi alma viva para alabarte, Que mi alma viva para alabarte y tus juicios vendrán en mi ayuda. y tu juicio, tu palabra vendrá en mi ayuda. Bueno, vamos a dejarlo aquí para las preguntas y respuestas. Vamos a dejarlo aquí para preguntas y respuestas. Para la oportunidad a que ustedes pregunten. Y ustedes verán cómo la palabra de Dios ilumina, cómo la palabra de Dios aclara, saca de dudas. Vamos a hacer ese ejercicio. A ver, alguien que quiera preguntar, pues. Aprovechenme ahorita que dijo uno, ahorita que podemos. Dáseme la sillita esa para acá, por favor. ¿Uno que quiera preguntar? ¿Alguna duda? No hay preguntas tontas. Puede ser que hayan tontos que no pregunten. Se sienten ahí, ahorita vienen. Uno que quiera preguntar, pues. Pregunten algo. Si no, yo les pregunto a ustedes. Ah, tengan miedo. Aquí no hay ningún problema. Venga, hagan la pregunta, venga. Padre, mi hermano es de acá de Venezuela, vive acá en Venezuela y me preguntaba que uno no, ¿por qué tenía que decirle santo? Que tenía que decirle, nadie podía decirle al Papa santo, porque él no era santo, que solo santo era nuestro Señor. Y yo que no le tuve respuesta. Solamente hablé con el Padre Toro, ahí le mandé el número y hablé con él, que él sí le saca de cualquier duda, porque yo todavía no me sé defender, apenas estoy empezando. Muy bien. A ver, allá Levítico 21:8, a ver. O 8:21, si no es blanco es negro. 21:8, ¿qué dice? Escuche, Levítico 21:8. Escuche, niña. Escuche. Al sacerdote lo tendrás por santo, Al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo Será santo para ti, porque yo soy santo. no porque el sacerdote sea santo, no porque el papa sea santo, sino porque el que lo nombró es santo. Está en la Biblia Reina Valera también, aunque le quitaron sabiduría. Entonces que ellos digan que no podemos llamar santo padre al papa, no han leído la Biblia. Sí, pero ahí también lo dice la Biblia. Dice, al sacerdote tú lo tendrás por santo, no porque él no peque, sino porque yo, que lo elegí, soy santo. Ellos no lo saben, pero ahí está en la Biblia. Ahí está la explicación. ¿Ah? ¿No saben lo que dice? El que no sabe lo que dice es él. Ahora usted puede agarrar Levítico 21:8 en adelante. Usted le dice, mire, el que no sabe es usted. Al sacerdote lo tendrás por santo, porque yo, el Señor, soy
santo. Ah, otra preguntita, pues. Aprovechen. La otra cosa, mire, mientras otros preguntan, ¿por qué los protestantes no saben lo que significa santo? Entonces ellos piensan que santo solamente así es santo Dios. Santo es aquel que lucha por no pecar y cuando ha pecado se levanta. Venga, venga, venga. También me dijo mi hermano que tampoco nadie le podía decir Señor, Señor a otra persona, a cualquier persona, que Señor no era sino el Señor, o sea, Dios. Sí, es un error, porque Señor, existe el Señor de los señores, el Rey de reyes, pero también existe el Señor, que no es el Señor de todos los señores. Me explico mejor. Hay dos clases de señores. Señores son los que tienen sus siervos. Los que tienen siervos son señores. Si usted tiene varios obreros o varios siervos, usted es señora con S minúscula. Y si es un hombre, un señor con S minúscula, porque tiene varios servidores. Pero Señor con S mayúscula, solamente Dios. Porque Señor es el que tiene varios servidores. Y nosotros llamamos a Jesús nuestro Señor con S mayúscula, porque todos le servimos a Él. Y al Señor de la bodega o al Señor de la finca tal lo llamamos Señor, no con S mayúscula, porque Él también tiene sus servidores. Y a ese se le llama Señor. Bueno. Otra preguntita, pues. Son muy tímidos los jóvenes. ¿Quién? ¿Usted? Venga, pues. Venga. Venga acá. No la van a comer. ¿Cuál es la mejor manera de empezar a leer la Biblia y empezar a contemplarla, a meditarla y hacerla propia de uno? Cuando usted va a comenzar desde cero, tiene que comenzar por el Evangelio de San Marcos. Porque el Evangelio de San Marcos es el Evangelio más sencillo. Es el Evangelio escrito para los que no sabían nada, los paganos que no conocían nada del Señor. Y después de San Marcos, puede pasar a San Mateo, después a San Lucas, San Juan, todo el Nuevo Testamento. Cuando llegara al Apocalipsis no lo lee, lo deja de último. Pasa al Génesis y del Génesis lee todo seguido, hasta llegar al Apocalipsis. Y ahí sí lee el Apocalipsis. ¿De qué manera se lee? Agarra un capítulo diario. Usted agarra un capítulo y lo lee sin afán. Sin afán. Despacio. Despacio. Tranquila. Que nadie le está apurando, que nadie. Por eso dice que María se sentó, eso significa se instaló sin afán a los pies del Señor para escuchar su palabra. Entonces tenemos que sentarnos, significa reposadamente, sin afanes, a escuchar la palabra de Dios. Ahora, nunca se debe leer la Biblia sin invocar al Espíritu Santo, porque Él es el que nos abre el entendimiento, el que nos da la sabiduría, y Él es el que prepara el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino. ¿Otra preguntita? Y ojo, y podría decirle ahora en familia, aquí hay padres de familia y muchos de ustedes trabajan con familia. ¿Cómo se hace en familia? En familia primero se reza el Santo Rosario. Y después que se reza el Santo Rosario, igualmente se lee un capítulo. Y después que se lee, la pregunta que se hace es, ¿qué dice? Y después, ¿qué me dice a mí? Y compartimos. Comparte el hijo, comparte la mamá, comparte el papá. ¿Qué te dice Dios?
¿Qué me dice Dios? Y ahí van compartiendo. Y así en familia se va creciendo en la palabra del Señor. ¿Hago otra preguntita? Venga. Bueno, yo tengo es como una duda porque no he preguntado, nadie me ha aclarado de el libro Apocalipsis. Yo tengo entendido que, o sea, no sé, quiero saber bien sobre el libro Apocalipsis, sé que lo escribió, es una revelación, algo que ya es como que ha pasado, pero claro, mucha gente dice que eso no ha pasado, entonces yo quisiera que usted me explicara. El libro del Apocalipsis se llama Apocalipsis, que es un género literario, es género apocalíptico. ¿Y qué significa apocalíptico? Es un género figurativo, para que solo lo entiendan los a quien se dirige, los que saben de eso. Por ejemplo, no sé si ustedes cuando estudiaban lo hacían o no, pero cuando yo estudiaba, los muchachos se inventaban como otro idioma, con números, con signos y tal, donde se decían las cosas y si la mamá agarraba el libro, el cuaderno, no podían detectarlo. Eso se llama apocalíptico, género apocalíptico, donde hay símbolos que no todos entienden, pero que sí lo entiende el interesado. Entonces llegaba el novio y agarraba el cuaderno de la muchacha y ahí podía leer lo que le decía, te amo, mi vida, te espero en tal parte, pero con unos símbolos que el papá y la mamá no podían distinguir. Género apocalíptico. Entonces, ¿por qué surge ese género? Porque es el tiempo en que están matando a los cristianos. Es el tiempo que están matando a los cristianos. Por eso el Apocalipsis fue escrito por San Juan en la isla de Patmos, cuando estaba desterrado en Patmos. Entonces ya los cristianos estaban siendo asesinados. Y había un gobierno que era de los emperadores. Los emperadores eran un gobierno que mataba a los cristianos. El que se llamara cristiano, el que viviera la fe cristiana, lo mataban. De allí que vivieron mucho tiempo huyendo y para poder celebrar su fe, lo hacían en las catacumbas, donde nadie los encontrara. Y cuando los encontraban reunidos, los mataban. Entonces San Juan utiliza el género apocalíptico. ¿Para qué? Para que cuando la gente del gobierno encontrara la carta que cargaba Fulano de tal, al leerla no se daba cuenta de quién estaba hablando. Estaba hablando del gobierno y no se daba cuenta que era del gobierno, porque estaban hablando de un género apocalíptico. Y Apocalipsis se escribió para la gente que estaba siendo asesinada en ese momento, para los cristianos perseguidos en ese momento. Entonces todo lo que estaba escrito ahí sucedió. Ahora, ¿solamente en aquel tiempo se perseguían los cristianos? No, en este tiempo también. O sea que el Apocalipsis vuelve a repetirse. ¿Me capta? Porque en aquel tiempo perseguían a los cristianos. Y hoy en el mundo hay muchos lugares donde también se persiguen a los cristianos. Entonces, muchas cosas que sucedieron vuelven a suceder. Y por eso el Apocalipsis tiene vigencia para nosotros. Porque si es verdad que sucedieron, que hubo un gobierno que atacó a los cristianos, vendrá no solamente un gobierno, sino muchos gobiernos que atacarán a los cristianos. Eso es lo que quiere decir. Hubo y habrá. Que hubo allá falsos profetas, los hubo y los habrá. Que hubo anticristo, los hubo y los habrá. Entonces, ese es el detalle del Apocalipsis. Fue escrito para los de aquel tiempo, pero también sirve para nosotros. Igual que las demás escrituras. El Evangelio de San Mateo fue escrito para aquel tiempo
y se adapta a nosotros. San Marcos, igualito, todo fue escrito para aquel tiempo y se adapta a nosotros. Así también es el Apocalipsis, pero específicamente fue escrito para aquel tiempo. Y muchas de esas cosas ya sucedieron. ¿Otra preguntita? Venga. Padre, yo quisiera preguntarle o hacerle referencia a una pregunta que me hizo en diciembre pasado una sobrina y yo pues no pude contestarle de la mejor forma. Ella me preguntaba que por qué los católicos celebraban la Navidad. ¿Por qué la celebrábamos? Porque según ella tenía un video que le había enviado otro protestante donde hacían la Navidad alusiva a un dios egipcio, no sé qué cosa. Entonces, no sé si de repente me permitiera hacerle esa y otra. La siguiente sería, nosotros como padre pecamos, podemos ir al infierno si permitimos vivir en nuestra casa paterna hijos amancebados. Que vaya al infierno, eso no me toca a mí, eso le toca a Dios. Que peca, sí. Hay dos maneras de pecar. Una, que usted le meta un tiro a una persona. Y otro, que usted le dé el arma a otra persona para que le mate al enemigo. Peca usted que le dio el arma para que lo mate y el que le disparó. Usted es cómplice. En ese pecado es pecado su hijo que vive en concubinato y usted es cómplice porque usted le presta la casa para que cometan el pecado ahí. Si ellos quieren pecar, que lo hagan en un hotel, en otra casa, pero no en su casa. En su casa pueden ir a vivir él solo. Pero un día va a llegar con ella, perfecto, no la va a sacar corriendo. Arregla un cuarto para ella y otro cuarto para él. Pero no, yo queremos vivir juntos, váyanse a un hotel. Aquí mando yo. Pero usted no debe ser cómplices. Es un pecado. Padre, pero ya tenemos el hijo y no sabíamos que era pecado y lo tenemos en la casa. Perfecto. ¿Qué pueden hacer? Decirle, mira, hijo, esto es pecado. Mostrarle, por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 4, donde dice que eso es un pecado a los ojos de Dios, que todos tengan por gran estima el matrimonio, porque a los fornicarios y a los adúlteros Dios los aborrece. Usted le dice, mire, esto es un pecado, esto no es correcto. Yo quiero que ustedes tomen una decisión. ¿Se casen o se separen? Papá, yo casarme no pienso. Pues entonces sepárese. Pues separarme tampoco pienso. Pues entonces vete a otra casa. Vete a otra casa. Le doy 6 meses, 1 año para que usted arregle. Porque buscar una casa de un día para otro es difícil. Le doy 1 año. Si el próximo año no se casa, usted se va de la casa. Y mire que le estoy dando oportunidad. Porque tirarlo a la calle no está bien. Pero usted le va a decir, tal fecha, usted se va si usted no se casa. No le estoy obligando a que se case. Le estoy diciendo que si no se casó, se va y vive en otra parte. Busque otra casita, arregla su vida. Y en cuanto a la primera pregunta que hacía, ¿por qué nosotros celebramos la Navidad? Porque nosotros celebramos un acontecimiento. Nosotros celebramos un acontecimiento. Nació el Redentor, dice la canción. Nació el Redentor, nació. Eso lo celebramos, que ha nacido el Mesías. Para nosotros es una gran alegría, un gran gozo. Nosotros no celebramos un día, no, una fecha. No, nosotros celebramos un acontecimiento. ¿Es verdad que Jesús nació? ¿Sí o no? ¿El Emmanuel, Dios con nosotros, es verdad que vino al mundo? Sí, pues se partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces nosotros celebramos ese acontecimiento. ¿Por qué lo celebramos el 25 de diciembre?
Porque esa es la fecha en que Él nació como tal. No se sabe la fecha como tal con exactitud, pero nosotros no celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento. ¿Por qué el 25 y por qué no el 21? ¿Por qué no el 20? ¿Por qué no en enero? Porque el 25 de diciembre, según los que saben de eso, es el día más largo del año. Es el día donde el sol brilla más. Y según la Biblia, Jesús es el lucero que nos ha nacido de lo alto, el sol que nos ha nacido de lo alto, Lucas 1:78, o allá el Apocalipsis capítulo 21, versículo, por ahí como en el versículo 15 en adelante. La nueva Jerusalén no necesitará de sol, porque el Cordero será el sol. Entonces Jesús es el sol. Y él, como la Biblia dice en Lucas 1:78 y en Apocalipsis 21, por allá como en el 15 en adelante, o del 10 comienza a hablar de la nueva Jerusalén. Pero el Cordero que es el sol es como en el 15 o 20 por ahí, que el Cordero que es el sol, que nos va a iluminar. Entonces nosotros celebramos ese acontecimiento el día del sol. ¿Y por qué el día del sol? Porque los paganos celebraban el Dios más grande el primer día de la semana. O sea, los paganos eran los que gobernaban el mundo y a cada día le tenían un nombre. El nombre que nosotros le tenemos, solo cambiamos un nombre. A ver, el primer día lo celebraban al Dios Sol. El segundo día a la luna, diosa luna. El tercer día al dios Marte, el cuarto día Dios Mercurio. Quinto día Júpiter, Venus y Saturno. Cada día a un dios, pero el dios más grande de los paganos era el sol. Por eso el primer día de la semana, todavía en inglés suena así como Sunday o yo no sé cómo le dicen, ¿no? Pero día del sol. Y para nosotros los cristianos ya no es así, es domingo, día del Señor. ¿Qué le estamos diciendo a los paganos? Ustedes adoran al sol como astro y ese no es Dios. El sol que nos ha nacido de lo alto, según San Lucas 1:78, es Jesús. Ese sí es el verdadero sol, esa es la luz del mundo. Entonces, ¿ustedes quieren adorar a Dios? Ese Dios es Jesús. Y el 25 de diciembre, que ellos adoraban al Dios grande, que era el sol astro, los cristianos le dicen, no, ese no es el Dios grande es Jesús. Ahora ustedes van a adorar a Jesús. Y por eso se pone el 25 de diciembre para decirle al mundo entero que el Dios más grande es Jesús. Y celebramos la Navidad porque es un acontecimiento que nos ha llegado el Dios. Entonces, los protestantes no lo saben y escuchan cantar el gallo y no saben dónde. No saben por qué lo celebramos el 25 de diciembre, porque es el día del Dios más grande. Y el Dios más grande es Jesús. Es el Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos, Salmo 94. ¿Hago otra preguntita? Allá. ¿Usted me dice hasta qué hora, ¿no, Alessandra? Mi pregunta es, ¿cuál es el basamento de la Iglesia para hablar del purgatorio? Los protestantes no saben qué significa purgatorio, pero en las leyes romanas, en las leyes judiciales, cuando una persona es sentenciada por haber cometido cualquier crimen, lo sentencian y va a purgar una sentencia. Va a purgar, a pagar. Y de ahí viene la palabra purgatorio, por lo que es las leyes, ¿cómo es? De abogados, leyes civiles, leyes, bueno, las leyes, que significa purgar una sentencia. Usted cometió un error, usted va a purgar. Ahora,
basamento bíblico. Jesucristo dice que si nosotros fallamos, vamos a ser como igual a las leyes civiles. Va a haber un guardia, el guardia lo manda al juez, el juez dicta una sentencia y de ahí va y paga, y cuando pague el último centavo sale. Entonces en las leyes civiles se llama purgar, y ahí viene la palabra purgatorio. Y eso está en Mateo capítulo 5, versículo 25, lo vamos a escuchar. ¿Cómo sabemos que es purgatorio y no el infierno? Porque del infierno nadie sale. ¿Cómo sabemos que es el purgatorio y no es el cielo? Porque en el cielo usted no va a pagar, no va a purgar. Escuche. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿Captan? Mientras estamos aquí en la tierra, vamos de camino al juicio. ¿Quién es el juez? Dios. Vamos camino al juicio. Y tenemos que arreglar con el adversario aquí en la tierra. Vamos camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez? Aquí está el juez. Está hablando de las leyes civiles. Hay un juez. Y el juez a los guardias. Está hablando, pone el ejemplo de lo civil, que la gente capte a los guardias. ¿Que te encerrarán en la cárcel? Ahí se llamaba purgar una sentencia. Entonces usted va a la cárcel. ¿A qué? A purgar, a pagar. Nosotros en castellano, así, que no somos nada no sabemos de leyes, decimos va a pagar. Los de leyes dicen a purgar una sentencia. En verdad te digo, Si es en verdad, no hay mentira. Hay que creerlo. no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Sí saldrá. Entonces no es el infierno. Porque del infierno no sale nadie, es eterno. Pero tampoco es el cielo, porque usted en el cielo no va a pagar. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerireron. Le pondremos purgatorio, matarirerireron. Va a purgar, va a pagar hasta el último centavo y de ahí va a salir. Y la primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13, dice que una persona que haya portado mal, que haya hecho las cosas incorrectas, puede salvarse, pero después que haya pasado por el fuego. Y a eso llamamos purgatorio. Un día se verá el trabajo de cada uno. Será público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, Sí se salvará, pero como a través del fuego. pero primero tiene que pasar por el fuego. Ese no es el infierno, porque el infierno no se salva. El que cae en el infierno no se salva. La última. ¿Así? Padre, yo tengo una hermana que es protestante y ella, en toda la familia somos católicos, pero es la única protestante que hay y ella dice que se quiere bautizar, que va a venir a bautizarse aquí en Venezuela por lo evangélico. ¿Qué pasa con eso? Nosotros somos bautizados por Eso se llama renegar de la fe. Eso se llama, eso es un pecado de apostasía. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante, que Dios ha dejado un solo bautismo. Escuchemos. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo bautismo. Efesios 4, 4 en adelante.
un solo Señor, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola esperanza, una sola fe, un solo bautismo. ¿Y se va a bautizar a otro lugar? Entonces se llama apostasía, renegar de la fe. Y eso es un pecado. Bueno, vamos a cortar entonces y las próximas preguntas las hacemos mañana, el próximo encuentro. Y vamos a estar estos días compartiendo. Así que los que están a través de las redes sociales, también no se lo pierdan, que vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios y haciendo preguntas de esas que ustedes quieren que se les responda. Señor Dios, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos brinda de compartir tu palabra. También te doy gracias por la salud de mi padre, que muchas veces te hemos pedido por él y tú nos has escuchado. Cada día va mejorando gracias a ti, porque grande eres tú y haces maravillas, tú eres el único Dios. Bendito seas, alabado seas y glorificado seas por siempre, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre.